Hablemos de Psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de Psicología, todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo que a esta hora siguen la programación en la 105.3 de la FM. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Y estamos en el programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un programa que se hace con el asesoramiento académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Quiero saludar a nuestro operador de radio que nos acompaña para el programa de hoy, Juan Pablo Gálvez, y también a nuestro operador técnico que hace posible esta transmisión a través del Facebook Live de la Universidad del Valle, del Facebook de Psicología y del Facebook, por supuesto, de Univalle Estéreo, Julián Marín. Un gusto tenerlos con ustedes. Poco a poco iremos saludando a la comunidad digital que se une a esta transmisión. Quiero darle la bienvenida también a mi colega Marcela Tello Sánchez. Bienvenida, Marcela. Fulvia, un saludo para ti y para todas las personas que se conectan a través de la 105.3 FM de Univalle Estéreo y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, a través de la cuenta de la Universidad del Valle, la cuenta de Univalle Estéreo y la cuenta de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, Marcela. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la naturaleza cultural del desarrollo humano. Esto suena complicado, pero es mucho más cercano de lo que nosotros pudiéramos creer, por eso hoy nos toca hablar de eso y además que nos toca la vida, nos toca el alma, nos toca los corazones. Para hablar de este tema de hoy hemos invitado al psicólogo Harold González Bedoya. Él es psicólogo de la Universidad del Valle, tiene maestría en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesional de comunicaciones de la Estrategia de Asesoramiento y Acompañamiento Estudiantil, ACES, y profesor hora cátedra de la Facultad de Psicología. Pues un gusto tenerte con nosotros hoy, no desde la Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, sino ya como psicólogo hablando de la temática que hoy nos ocupa. Bueno, Fulvia, muchas gracias, Mar. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora. Muy bien, tratemos de poner en palabras muy sencillas, ¿qué es esto de la naturaleza del desarrollo humano, sobre todo desde una perspectiva cultural? Pues porque es estos contextos culturales los que realmente nos hace diferentes, ¿no? Más allá de las razas que todos conocemos, o sea, más allá de la perspectiva biológica o fenotípica de los seres humanos que habitamos el planeta. Un poco de contexto, adelante. Bueno, es bien importante, yo creo, poder conversar sobre estos temas más en tiempos como los que vivimos, ¿no? Donde todavía pensamos que se han superado situaciones como la xenofobia, el racismo y, digamos, todas condiciones de discriminación que llevan a conflictos muy fuertes. Digamos, lo que se está viendo ahorita en Oriente Medio es un conflicto que tiene siglos y que tiene una historia larguísima y que básicamente refuerza aún hoy en el año 2023 las creencias sobre que hay seres humanos superiores a otros, ¿no? Como alguna etnia o algún grupo humano en la consideración de que son elegidos o que de alguna forma tienen una condición que los destaca sobre otros, pretenden explicar la digamos, inferioridad de los demás y a partir de ahí explicar situaciones que yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo en defender, como la violencia, la exclusión, la guerra, la expoliación, etc. Entonces, el tema de la naturaleza cultural del desarrollo humano, lo hablábamos,
me parece a mí muy bonito en la medida que plantea incluso un oxímoron, como Así términos es. contrarios, la Sobre naturaleza cultural, ¿no? lo natural y lo cultural, aparentemente tan disímiles, tan casi que contrapuestos, así es. Casi que contrapuestos, y de hecho esto ha sido una discusión que se ha dado en las ciencias sociales, en la filosofía, en la antropología durante inicios del siglo XX, y está la discusión que plantea el antropólogo estructural Levi Strauss sobre naturaleza y cultura. Entonces llegamos con él a la explicación de que el ser humano es 100% naturaleza y 100% cultura al mismo tiempo. Y el título que quisimos poner hoy viene del título de un libro de una antropóloga contemporánea que se llama Bárbara Rogoff, que es una de las principales exponentes de la teoría histórico-cultural de Vygotsky, quien fue en su época un psicólogo ruso, y ella es una de quienes ha continuado este pensamiento, y el libro se llama así, La naturaleza cultural del desarrollo humano. Básicamente, ¿de qué se trata? De que los seres humanos, por naturaleza, somos seres variables. Biológicamente, todos, en cualquier parte de la Tierra que estemos, somos idénticos. Genéticamente tenemos la misma programación. Incluso, hoy en día, el concepto de raza está completamente replanteado. Tú misma lo decías, perdón. De lo que se trata es de expresiones fenotípicas que hace que uno nos veamos más altos, otros más bajitos. Algunos tenemos el cabello rizado, otros lo tienen liso, pero en últimas todas son expresiones de lo humano, de una genética humana que nos da unas capacidades a todos iguales, pero en la variabilidad cultural es que se empieza a construir miles y miles y miles de formas de resolver la vida. Y ahí hay un elemento que es bien importante, y es que la diversidad cultural no solamente es una riqueza para las naciones, sino que es algo que nos protege a futuro, porque en la medida que tengamos más formas de entender el mundo y que tengamos más formas de resolver los problemas que día a día el entorno nos pone para poder sobrevivir, pues nos podremos adaptar a situaciones cambiantes en el futuro. Entonces, naturaleza cultural del desarrollo humano, ¿qué dice? Que los seres humanos, por naturaleza, tenemos la posibilidad de generar, de desplegar un repertorio, yo creo que casi infinito de posibilidades en términos de lo que somos después de nuestro nacimiento, y esto es gracias a nuestra propia configuración biológica, y aquí ya viene una explicación como un poco más específica sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Tiene que ver con que al momento de nacer, los seres humanos tenemos una inmadurez cerebral, pues, bastante prominente. Alrededor del 20% de los circuitos neuronales solamente se han desarrollado al momento del nacimiento. El restante 80%, entre comillas, se va a desarrollar a lo largo de la vida, y algo que es muy interesante y muy potente es que los seres humanos, gracias a la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, construimos conexiones neurológicas durante toda nuestra vida. Es un proceso que no cesa. Y en esa medida podemos decir también que los seres humanos podemos cambiar a lo largo de toda nuestra vida, nos podemos adaptar a distintos entornos, y más aún podemos desde ahí incluso entrar en otras culturas y hacernos miembros, así sea parcialmente, de esas culturas, porque nuestro cerebro nos permite generar nuevos repertorios. Muy bien. Los seres humanos 100% naturales y 100% culturales. Desde el punto de vista genético, todos con los mismos genes, que nos hace precisamente seres humanos, fenotípicamente diferentes por las expresiones, como tú lo decías, el pelo rizado como el de Mar, o menos rizado como el mío, más clara la piel como la tuya, etcétera, etcétera. Los ojos rasgados. Pero desde la perspectiva psicológica, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer a nuestro semejante? Esa es una pregunta que yo creo que es bastante fuerte y como hasta histórica, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer a nuestros semejantes, porque también en la misma posibilidad que tenemos de generar variabilidad cultural y de pensar, actuar y relacionarnos de forma distinta, pues también a lo largo de la historia surgen discursos que se radicalizan y que radicalizan el propio punto de vista, ¿no? Entonces, yo lo decía al principio, me parece que es muy relevante hablar de interculturalidad, de diversidad y de variabilidad cultural, en un tiempo como este, cuando vemos que unos grupos humanos contra otros grupos humanos se acusan los unos a los otros de ser malos, de ser viles, de ser todo lo peor, o incluso, como en un discurso de una persona de mucho poder, de animales humanos. Y ahí hay una cuestión bien fuerte. Cuando este primer ministro menciona
que está atacando a un conjunto de animales humanos, plantea una cuestión que es muy preocupante, y es que está rebajando su estatus de humanidad a un estatus como de pseudo-humanidad, y en esa medida, ¿qué está pretendiendo justificar, ¿no? Entonces, si bien los seres humanos tenemos una condición que nos permite la variabilidad cultural, y eso es muy bello, porque nos da la posibilidad de generar miles de formas de pensar, pues también en esas formas de pensar a lo largo de la historia se han creado discursos que son profundamente discriminatorios, Claro. que justifican la violencia, y si ustedes lo piensan, para revivir también temas que tienen que ver con la historia, y ya digamos lo del conflicto Palestina-Israel que estamos viviendo actualmente, pues justamente en la época del nazismo, ciertos estudios biológicos que aparentemente o en teoría amparaban la idea de Y que había justificaban. razas superiores sobre otras, justificaban la exterminación de algunos pueblos, de algunas personas, o inclusive llegan a justificar la experimentación con individuos humanos, lo hacían con gemelos, lo hacían con diferentes tipos de personas, tratando de buscar elementos que les permitieran justificar la violencia y la destrucción de otro grupo humano. Entonces, más bien yo creo que a lo largo de la historia, la imposibilidad que hemos mostrado como civilización para entender la diferencia es la que nos ha llevado sistemáticamente a eliminarnos los unos a los otros. La dificultad de reconocer a nuestro semejante. Y eso que tú dices, Harold, sobre hablar o referirse a otros grupos humanos como pseudos humanos o animales humanos, pues sobre esa base se justificó toda la época de la esclavitud, porque quienes venían del África, estos seres humanos, no fueron reconocidos como semejantes, sino que eran y fueron tratados como animales. ¿Qué abarca lo cultural? Porque este reconocimiento de que, bueno, decir que biológicamente somos idénticos porque está asociado con lo natural es, digamos, un poco más fácil de comprender, es menos complejo. Pero, ¿qué abarca lo cultural? Porque es que es en lo cultural, si bien en lo biológico hay diferentes expresiones fenotípicas, en lo cultural también tenemos una diversidad y complejidad que abarca muchos aspectos. ¿Cuáles son las dimensiones cuando hablamos de lo cultural? Listo, cuando hablamos de lo cultural, estamos hablando de todo un sistema de representaciones, ideas, formas de comunicación, símbolos y en últimas todos elementos conectados los unos con los otros que permiten dar sentido a la vida y a la existencia humana. Lo cultural es un marco de referencia amplio que permite a los seres humanos pertenecientes a uno u otro grupo humano explicar el mundo, explicar su mundo, incluso explicar su origen y su porvenir, ¿no? Los pueblos del mundo a lo largo de la historia han tenido mitos fundacionales, han tenido toda una serie de formas de explicar cuál es el origen de los seres humanos, se han puesto ellos en el centro y han dicho los seres humanos vienen del agua, vienen del fuego, vienen del Dios, vienen del barro, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, la cultura, o más bien, la cultura genera relatos, símbolos, formas de comunicación, formas de expresión, que en últimas lo que permiten es que los individuos le demos sentido a la existencia. Sin eso, nuestro paso por el mundo, digamos, estaría desprovisto de un montón de posibilidades que tenemos justamente como humanos de dotar de sentido el estar en el mundo y de poder reflexionar y poder ser conscientes de que somos seres humanos y estamos parados acá y estamos viviendo, digamos, una vida que tiene un sentido dentro de nuestra propia historia. Entonces, ahí la respuesta es que en lo cultural hallamos todo, ¿no? Son símbolos, son formas de comunicación, son lenguajes, pero también son formas de sentir y de entender la realidad. De alguna manera los seres humanos tenemos un pie en lo natural y el otro pie en lo cultural que nos identifica, nos configura también y nos permite darle sentido al mundo. Entonces, para ponerlo un poco en términos blanco y negro, lo cultural atraviesa el lenguaje, lo cultural está atravesado por nuestras creencias, nuestros valores, aquí está todo lo religioso, los paradigmas de la vida, la manera como nos explicamos el mundo, la gastronomía, la religión, la manera como abordamos lo científico también está atravesado
por lo cultural. En este momento quiero saber si tenemos a personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Adelante, Marcela. A esta hora tenemos manifestación de sintonía a través de Univalle Estéreo, de la página de Facebook de Univalle Estéreo, de Francisco Javier Franco, de María Aguirre, de María Orfilia Ávila Póveda y de Irene Ayala, que nos han manifestado sintonía a través de las redes sociales, y la invitación es a que se conecten, a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios sobre el tema del día de hoy, que está bastante interesante, para que nuestro invitado también pueda responder a las dudas que tienen nuestros oyentes. Y es que esto que estamos hablando hoy tiene toda la pertinencia y nos toca de manera muy especial por todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Me gustaría que nos refiriéramos en este ámbito cultural a esta diversidad, diferencias de manera de pensar, maneras de percibir el mundo, de explicarnos el mundo. Todo esto, estas manifestaciones xenofóbicas y de racismo, que además de intolerancia, que están atravesadas por estas diferencias culturales. Bueno, pues es que yo pensando estos días en todo el tema, pues que ahora acapara la atención de los medios de comunicación, que es el conflicto árabe-israelí o el conflicto de Palestina contra Israel, pues pensaba justamente en esto que ahorita trataba de recalcar, y es como a lo largo de la historia se han construido tantos discursos que lo que tratan es de justificar la eliminación del otro, ¿no? Y cómo en la valoración de la diversidad cultural y en la valoración del, pues como ahí voy a ser un poco redundante, pero entender el valor que tiene la diversidad cultural y entender el valor que tiene las diferentes formas de resolver nuestro día a día como individuos pertenecientes a un grupo humano, es entender la riqueza del mundo, más allá de los recursos naturales que podamos sacar al planeta, más allá de las iniciativas de emprendimiento que podamos generar. Es en la diferencia entre seres humanos que está la principal riqueza, porque sin esa diferencia no podría justamente surgir toda esta plétora como de formas de vivir y de formas de resolver la vida en la humanidad. Muy bien, a través de la construcción de un discurso que justifica la eliminación del otro. Y en esto los medios masivos de comunicación, las redes sociales, pues cumplen un papel importante. ¿Cómo ves este papel que se cumple desde los medios de comunicación en esta construcción discursiva a la que te refieres, que justifica la eliminación del otro? Pues yo lo que veo es que los medios de comunicación, al menos en nuestro país, los principales que pertenecen a grupos económicos dominantes, pues tienen posturas y tratan de reforzar posturas que están muy alineadas con sus propios intereses. Y yo lo que veo allí, más allá de una pretensión de una verdad última o de una neutralidad, que creo que es algo que ya está muy revisado dentro del periodismo, no hay una neutralidad, siempre hablamos desde un lugar y siempre hablar es ya tomar una postura y enunciarme desde un lugar. Pero pues los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, los principales, no enuncian cuál es el lugar desde el que están hablando y cuáles son los intereses que defienden. Entonces yo veo en nuestro país al menos que hay una intención muy fuerte por defender un lado del conflicto y por mostrarlo. Puede ser que inclusive haya noticias de un lado y de otro, puede ser que haya una pretensión como de balancear en el contenido y en la agenda la información para mostrar que allá hay víctimas y acá también, pero si nos pusiéramos a hacer un análisis más minucioso y riguroso sobre el tipo de terminología que se usa, los marcos discursivos o la forma en la que se enmarcan las noticias, la forma en la que se presenta a un actor como legítimo y al otro como ilegítimo, pues vamos a ver que los medios de comunicación terminan siendo replicadores de posturas muy específicas que favorecen intereses y además replicadores de discursos justamente que eliminan la diferencia. En las redes sociales, y hasta hace unos años teníamos mucha esperanza en las redes sociales, ¿no? La primavera árabe, el movimiento de los indignados, Anonymous, traían como la idea de que en las redes sociales y en el internet había otra forma de compartir y otra forma de generar opinión pública. Se habló incluso como de una esfera pública más global, más democrática, pero lo que yo he visto, incluso por estudios en los que he tenido la oportunidad de participar, es que las redes sociales
pese a una arquitectura en la que, o más bien no obstante su arquitectura en la que hay posibilidad de discutir, de debatir, de tener una interlocución directa entre actores, pues lo que profundizan son los discursos de odio, porque lo que profundiza la gente cuando entra a consumir contenidos en redes sociales y más aún cuando participa de foros de discusión es la propia postura. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Como desde una visión egocéntrica, etnocéntrica, siempre tratamos de reafirmar la postura nuestra. Entonces yo pensaba ahorita, viendo mis redes sociales, tengo claramente un grupo de amigos que postean todo el tiempo a favor de Palestina, tengo un grupo de amigos que postean todo el tiempo a favor de Israel. Están bastante radicalizados, hay una polarización profunda frente a este tema y eso tiene que ver con las creencias fundamentales de estos grupos de personas, como estas personas que tienen creencias que los llevan más hacia discursos de derecha, autoritarios, estatalistas, tal, pues pueden o inmediatamente, casi que de una forma automática, van a tomar postura por un bando y otras personas que han estado más cercanas a la izquierda, al progresismo, a movimientos reivindicativos, van a tomar por el otro bando. Sea el que sea el bando, en últimas la gente lo que está haciendo es reafirmar su propia postura y el lugar al diálogo, el lugar a entender cuál es el dolor del otro, el lugar a entender cuál es el sufrimiento y el padecimiento del otro, queda muy, muy, muy borrado. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Todas las vidas que se están perdiendo, los derechos humanos que están brillando por su ausencia, mujeres, hombres y niños exterminados. Eso es lo que nos debería unir a todos, más allá de estar en un bando o en otro. Pero regresemos a este desarrollo humano. Ya sabemos que, bueno, ya en los escenarios están donde estamos radicalizados, reafirmando, profundizando nuestras posturas, deduciendo, así como lo estás diciendo, esa posibilidad de interactuar, de dialogar, de comprender ese dolor del otro, esa manera del otro que tiene de mirar la vida. Empecemos, retrocedamos. ¿Cómo se hace esta inserción en un contexto cultural, en este proceso del desarrollo humano, que es desde que estamos niños, desde que nacemos? Justamente desde que nacemos y hasta antes, ¿no? Cuando la mamá tiene a su niño en el vientre, ya le ha puesto un nombre, ya le ha asignado un rol, incluso en términos... Ya le tiene padrinos. Ya le tiene los padrinos. Que es como esa iniciación, esa inserción en la vida religiosa, si se quiere, que hace parte también de la configuración cultural de las sociedades, marcado, digamos, desde lo religioso. Y justamente previo al nacimiento y al momento del nacimiento ya están pasando cosas en términos de interacción que van a hacer que ese individuo biológicamente humano se convierta en un ser cultural, desde el primer día, desde el primer momento, desde el primer instante. Y en esto es muy importante el contacto con el otro y la relación, la interacción. Las personas que crecen desde bebés con un contacto, digamos, familiar, cercano, donde hay cuidado, donde hay palabra, donde se les habla, donde hay, digamos, una entrada en el mundo amorosa, rica en elementos, en táctiles, en el lenguaje. Allí hay más posibilidades de un desarrollo que llamaríamos antes como normal, ¿no? Dicho sea de paso, no hay un desarrollo normal. No existe necesariamente una escala de desarrollo a la que todos los seres humanos tengamos que aspirar, sino que justamente en esa entrada en la cultura, pues vamos a ir adquiriendo aquellos repertorios de acción, de comunicación, de relación que vamos a necesitar para nuestro propio entorno. Entonces, en un ejemplo muy simple, una persona que nazca en una comunidad de pescadores va a adquirir desde muy temprana edad las habilidades necesarias y los rudimentos necesarios para hacerse alguien hábil dentro de esa comunidad de pescadores, sea pescador o no, porque en una comunidad de pescadores hay pescadores y habrá no pescadores, ¿no? Habrá personas que se dedican a otras cosas, pero en últimas, lo que va a hacer, y ahí vuelvo al texto de Bárbara Rogoff de La naturaleza cultural del desarrollo humano, lo que hace una persona es entrar a ser partícipe de un grupo cultural, a participar de actividades del grupo cultural. Cuando el niño está en el bautizo, está participando de un ritual que es válido y que tiene relevancia dentro de un grupo cultural. Y es en esa participación guiada por otros más grandes, que son referentes familiares, escolares, académicos, es en esa participación guiada que se va a dar el aprendizaje
y que se va a dar la entrada en la cultura, es progresivo. Pero desde el primer momento, desde tu rol, digamos el rol de bebé recién nacido es un rol específicamente definido, si lo pensamos en nuestro contexto. Se le atribuye la necesidad de un cuidado, la necesidad de una atención, la necesidad de ciertas condiciones. Ese es un rol que ya existe y entrar en ese rol le va a permitir a ese individuo desarrollarse como miembro de una cultura, porque a partir de ahí pues se le va a hacer partícipe de las actividades de esa cultura. Es bien bonito pensarlo así para mí, en serio el tema del culturalismo y de la interculturalidad, es bien bonito de pensar porque si lo pensamos de esa forma, todos tenemos un proceso análogo en el lugar del mundo en el que estemos. Todos llegamos, nacemos, hacemos parte progresivamente de una comunidad, nos van dando entrada en ciertos roles, vamos adquiriendo ciertas habilidades y en últimas a lo que aspiramos es a ser miembros competentes y relevantes, no irrelevantes, relevantes dentro de esa comunidad de práctica. Y eso se va a ir dando gradualmente. Visto así, todos somos iguales como pueblos, porque todos, si tenemos religiones diferentes, pues hemos entrado de alguna manera en esa ritualidad de nuestra cultura a través de lo que tenemos cerca. O si no somos religiosos, pues es porque también algo ahí ha pasado en términos de qué es importante para tu grupo de referencia. Pero más allá de la minucia, yo insisto en que para mí es muy complicado pensar que existen seres humanos inferiores o infrahumanos o animales humanos cuando consideramos justamente que todos los seres humanos nacemos con un estado de inmadurez cerebral y que el contacto con nuestro propio grupo nos va a permitir el desarrollo de nuestra propia biología, de nuestro cerebro, y nos vamos a hacer todos, seamos de acá o de allá, miembros hábiles, competentes, relevantes dentro de un grupo humano. Y respecto a los animales, mucho menos, porque incluso nuestros animales, hermanos animales, ahora están en un estatus de reconocimiento. Se reconocen también nuestros recursos naturales, el río, bueno, en fin, menos ahora. Podemos reconocernos en la semejanza, somos iguales desde una perspectiva en tantos seres humanos, pero somos diferentes, pensamos diferentes porque pertenecemos a contextos socioculturales diferentes. ¿Cómo nos podemos relacionar desde esta diferencia sin ahondar en ella, en ahondar como en la discriminación de ese otro que hemos visto que es diferente a nosotros? Algo que yo veo, por ejemplo, en nuestro contexto más cercano, para no hablar de temas, digamos, que se nos salgan de las manos, pero lo que yo veo en nuestro contexto cercano y como en nuestra idiosincrasia, es una tendencia muy fuerte a hacer juicios y emitir juicios sobre el otro, y más aún cuando el otro se presenta como alguien que es diferente a mí, como que en la diferencia usualmente se percibe una amenaza, y las personas, entre más conservadoras sean, más lo van a percibir, ¿no? La diferencia, ese diferente me amenaza porque no vive como yo, ese diferente es una amenaza porque a lo mejor no entiende la vida como yo. Pero si en lugar de uno hacer un juicio, incluso de hacer juicios a priori sobre lo que es el otro, que si este tiene turbante entonces tal cosa, si tiene la piel oscura es tal otra, si me habla con un acento que no es como el mío, entonces yo ya pienso que va a hacer una u otra acción, pero si en vez de establecer esos juicios a priori tan fácil y tanto que nos gusta, pensáramos que lo interesante y lo rico es comprender la diferencia de los seres humanos, creo que habría ya ahí de entrada una postura muy diferente en la mayoría de la gente. Porque, de hecho, muchas personas que pueden ser conservadoras, que pueden tener comportamientos discriminatorios, cuando se les da por la vida la posibilidad de conocer a alguien que hubieran podido a priori juzgar desde su propia exclusión o su condición de exclusión, cuando tienen chance de conocer personas y vincularse con ellas en un sentido más humano, relacional, inclusive se pueden hacer amigos de esas personas y tener muy buenas relaciones, porque allí justamente opera la comprensión, poner al otro en mi mismo lugar y decir, puedo entender conservadoras en el sentido de ser reservadas, sí, porque en nuestro contexto ya hemos tenido mucha violencia en la historia de Colombia por los conservadores, los liberales, sí, en estas diferencias abismales que los sociólogos han descubierto que no, políticamente no pensaban distinto. Después
han llegado a esas conclusiones. Y si nos referimos a nuestro contexto más cercano, los americanos y los caleños, por ejemplo, posturas radicales que han generado mucha violencia. Y además posturas radicales muy, muy curiosas porque ahí hay una relación como de complementariedad. En una situación como el deporte. Todos aman el fútbol, en eso están iguales. En eso nos reconocemos, tanto los que somos de un equipo como del otro, en que amamos el fútbol, pero además hay una cuestión que es como básica, y es que si no está el otro rival, ¿contra quién juego? Ahí en el deporte hay algo de entrada, y es que necesito del otro, necesito del diferente, necesito del contrario para poder desarrollar una acción. Si no, no hay juego, si no, no hay competencia. Y en esa misma medida, yo creo que hace falta reconocer que ese otro es un actor como yo, que está vibrando, sintiendo, experimentando desde su propia visión del mundo, pero que justamente y seguramente está experimentando algo muy similar a lo que yo experimento cuando veo a mi equipo. Y hay algo que es curiosísimo, y es que usted va a las canchas de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y todos cantan los mismos cánticos. Las barras de la misma ciudad pueden tener las mismas canciones, cambian una o dos palabras en los cánticos con los que alientan a sus equipos. Y entonces, ¿dónde está la gran diferencia y la diferencia abismal cuando, como tú lo dices, realmente hacen parte como de un mismo sistema de creencias? Así es, estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo. Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy estamos hablando sobre la naturaleza cultural del desarrollo humano y regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Univalle Estéreo, medio regional destacado entre los líderes de opinión del Valle del Cauca, según el estudio Panel de Opinión más reciente de la firma Cifras y Conceptos. Este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia informativa. Agradecemos a nuestros oyentes por este reconocimiento. Sintoniza Univalle Estéreo, la elección preferida de quienes valoran la calidad y la objetividad en la información. Univalle Estéreo, líderes de opinión en el Valle del Cauca. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Univalle TV, con repetición los sábados a las 7:30 de la noche y por Univalle Estéreo los viernes a las 9 de la noche. Análisis, información y actualidad. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Elecciones 2023, domingo 29 de octubre, Univalle Estéreo 105.3, 2 equipos informativos, una jornada democrática en la que los colombianos elegirán sus autoridades territoriales. Este domingo 29 de octubre desde las 8 de la mañana, Óscar Corral y Gildardo Arango liderarán un equipo informativo de más de 20 personas para llevarles información veraz, oportuna y objetiva. Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Agéndate para vivir la octava FIL Cali, Feria Internacional del Libro de Cali 2023, del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río, Nápoles, ciudad invitada de honor. Son más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales a las que podrás asistir de manera gratuita. No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali. En Colombia, el cáncer de mama cobra la vida de 12 mujeres al día.
Por eso, desde joven debes estar alerta a estas señales: aumento en el tamaño de tus senos, manchas extrañas o secreciones, aparición de bultos raros. Si detectas algo extraño, pide tus citas y exámenes a tu EPS. Las quiero y las cuido en todas sus formas. Una campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Lo que nos toca. Hablemos de Psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de Psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de Psicología. Y hoy nos toca hablar sobre la naturaleza cultural del desarrollo humano. Y hemos identificado algunas diferencias, pero quiero darle el paso a mi compañera Marcela para que nos hable un poco de qué está diciendo la comunidad digital en este momento. Bueno, siempre hemos identificado que a lo largo de este programa inician nuestros públicos muy tímidos y cuando empezamos a profundizar y a desarrollar los temas ya salen todos los comentarios, las opiniones, empiezan a manifestar con sus reacciones a través de las redes sociales y quiero enviar un saludo a Maribel Bedoya Jaramillo, a otra cuenta que se denomina Praxis Nativa, a Isa Jordán, a Angélica López Pérez, a Carlos González, a Jimena Tello Sánchez, que también es fiel oyente de este espacio, a Laura Nemocine, a Sandra Jiménez, Kim Carr, María Valerón, hoy estamos... ¡Qué bien! Bienvenidos todos. ¿Y qué nos también dicen? tenemos comentarios. Praxis Nativa dice, interesante el tema de hoy. América Lucía dice, buen día, gracias, buen tema. Cada cultura tiene su cosmovisión para unificar y para unificar criterios es complejo y ahí es donde viene a intervenir la inteligencia humana. Desafortunadamente, el egoísmo del ser se deja invadir, lo que desencadena una guerra. Es un comentario. Y Jimena Tello tiene comentario con pregunta para nuestro invitado. Es claro que los seres humanos somos diferentes en medio de la semejanza. Sin embargo, se ha venido hablando de igualdad, tolerancia, respeto, no discriminación, etc. Por muchos años, especialmente desde inicio de siglo, pero aún se ven estas prácticas de racismo, discriminación, diferencias políticas, culturales, religiosas e incluso de género. ¿A qué se puede deber que aún se mantengan estas prácticas? Y hace, digamos, su pauta temporal en el inicio del siglo. Es decir, todavía como sociedad llevamos avanzados muchísimos años y todavía se siguen percibiendo elementos de violencia, de racismo desde la diferencia. Pues o sea, esa es la pregunta del millón. Jimena, con toda la historia, digamos que la humanidad tiene una historia en la cual tenemos mucha violencia. No, digamos, así voy a hacer lo que tú haces. No nos salgamos de nuestro contexto para que no se nos haga esto como que no se nos salga de las manos. Pero en el contexto colombiano llevamos 60 años de guerra, de violencia, de morir muchas personas, muchos inocentes. Sin embargo, persiste aún esfuerzos. Y esto es una pregunta que no se resuelve solo desde la psicología, también la sociología se ha preguntado esto mismo que está preguntándose Jimena. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con todos los acuerdos de paz? Todos los acuerdos de paz que se han realizado en Colombia a lo largo de estos años, que no ha sido solo uno, han sido varios. Y bueno, no todos, digamos, han tenido buen término. Continuamos en un proceso de violencia muy fuerte. Pero intentemos dar una respuesta a Jimena, ¿por qué persiste? Aún todo lo que sabemos ya. Bueno, yo creo que abordar ese por qué y tratar de dar una respuesta única y última es muy complicado, pero sí hay como muchos vectores
de análisis, de conversación que nos pueden ayudar como a ir en esa dirección, ¿no? Yo creo que hay algo, y ahorita que mencionabas los procesos de paz, hay algo que es bien interesante y es que muchas veces, yo creo que en la historia, esto lo vemos todo el tiempo, los discursos institucionales van por un lado, pero las prácticas culturales, las costumbres de la gente pueden ir perfectamente por otro. Entonces, los procesos de paz, como el último proceso de paz que acabamos de vivir, requieren no solamente una modificación en términos jurídicos y legales como de unas reglas del juego, sino que requieren primero pues, la voluntad de los actores directamente involucrados en el conflicto de reconocer al otro como un semejante. Eso ya es complicado, porque estamos hablando ya desde hace Reconocer al otro como un semejante, que no se nos Y olvide, ese debemos es hacer eso. el primer paso para El poder primer paso. avanzar en la construcción de paz, digamos, para el caso nuestro, y es el que más se nos ha complicado, porque entramos nuevamente en los juegos de poder, en cuál de los dos grupos siente que tiene una validación sobre el otro. O sea, es que yo, Estado, yo, gobierno, tengo más validez, soy más válido, soy más importante que tú, que eres mi contrario, del que todo el tiempo hemos sido enemigos, pero el otro siente que tiene más validación porque hace parte del pueblo, Creo que etcétera. hemos dado en el clavo. Cada quien Las pone relaciones de poder. sus puntos de Ujú. vista sobre la balanza y evidentemente para cada quien es más válido su punto de vista, su reconocimiento que el del otro. El primer paso es reconocer al otro como igual. Pero yo creo que ya hemos dado en el punto, en el clavo. Las relaciones de poder son bastante asimétricas y muy fuertes. Y entonces, a veces el discurso institucional va por un lado y las prácticas culturales, el sentir de las personas realmente van por el otro. Tenemos más reacciones en nuestra comunidad digital. Por favor, que no se nos pueden escapar. Adelante. Francisco Javier Franco dice, buenos días, gracias por el tema y agradecimientos al invitado por abordarlo. Pregunto, ¿se podría decir que las creencias religiosas pervierten los entornos culturales o serían un complemento para desarrollarla? Gracias, la pregunta de Francisco. Muy importante porque sabemos que las religiones son parte, o sea, es una dimensión que construyen lo cultural. Pero aquí está interesante la pregunta de Francisco, adelante. Sí, además él pone pervierten entre comillas, ¿no? Para hacer alusión a que, pues, como no es que lo crea, ¿no? Yo no creo que lo perviertan. Yo creo que el pensamiento religioso, los mitos, hacen parte fundamental de los grupos humanos y que tratar de eliminar también esos mitos y esas narraciones es quitarle mucho piso a las formas de construir sentido para los grupos humanos. Entonces, no creo que debiéramos hablar de una perversión de la religión o de que la religión hace que seamos más violentos o que haga que nos enfrentemos más. Yo creo que en general nos hemos peleado en la historia por asuntos religiosos, pero también por muchos otros asuntos. Creo que la religión ha hecho las dos cosas. Por la religión se han desarrollado muchísimas guerras, pero también la religión ha permitido el desarrollo de la espiritualidad del ser humano. O sea que son como dos facetas, ¿no? Y igual, no todos los pensamientos religiosos plantean esto de que el otro que no es de mi religión necesariamente tenga que ser eliminado. Correcto. Para la búsqueda pues, de un estado pleno, superior. Hay discursos religiosos y posturas religiosas que plantean una convivencia completamente armónica con otras formas de pensar. Porque, pues insisto, en últimas, las creencias religiosas hacen parte de todo ese acervo cultural que nos permite explicar nuestra realidad. Habrá quienes, por su origen, por su historia, por la forma en la que se han criado, no tengan creencias religiosas, pero seguramente tienen otras creencias y tienen otros discursos que les permiten dar sustento y darle piso y darle sentido a su propia existencia y su trasegar en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que así como es complicado pararse desde un fundamentalismo religioso y de una radicalidad religiosa para quitarle al otro el estatuto de humano y para decir que el otro no es semejante a mí, también es muy peligroso lo contrario. Entonces yo creo, insisto, que la clave está en poder desarrollar la comprensión hacia la diferencia,
La tolerancia, el respeto por la diferencia. La tolerancia, el respeto y yo creo que un escalón más allá, la valoración de la diferencia. Porque tolerar es decir como, o sea, yo Me lo aguanto. puedo tolerarme un dolor de cabeza un ratico hasta que me tomo una aspirina, ¿no? Ya valorar la diferencia es Cierto. promoverla, es profundizarla, es incluso regocijarnos en ella y no lo que pasa con más frecuencia que es que la diferencia le aterra a la gente, la llena de pánico con lo que reacciona es con profunda violencia frente a lo diferente, ¿no? Como lo que estábamos hablando de los, digamos, quienes se radicalizan en el deporte por un por un equipo de fútbol color, de o una del otro. camiseta. En esto de la diferencia estábamos hablando que también la gastronomía cumple aquí un papel importante. Por ejemplo, con nuestro amado chontaduro. ¿A quién de nosotros, bueno, puede que haya gente que no le gusta el chontaduro, pero lo general es que a nosotros, los caleños, los vallecaucanos, nos gusta mucho el chontaduro. Sin embargo, de pronto a un santanderiano no. Y la experiencia que yo he tenido con algunos extranjeros es que cuando prueban el chontaduro dicen que es horrible. Y mucho más con el champús. A nosotros nos encanta el champús, por lo menos a mí. Estos sabores vallecaucanos de nuestra gastronomía me gustan mucho. Y pues nosotros queremos compartir esto que tanto nos gusta con otros que vienen y resulta que no les gusta. Entonces, tú hablabas de que era un gusto adquirido. Pasa, por ejemplo, los santanderes cuando comen la hormiga culona. Les encanta y les parece un manjar. Y trata uno de conocer y entender por qué les parece un manjar, pero como decíamos, igual que el chontaduro, son sabores adquiridos, gustos adquiridos. O la changua para los bogotanos. A ellos les encanta la changua. ¿A ustedes les gusta la changua? ¿A quién de nuestros oyentes? A Juan Pablo le gusta la changua. Pero si un No día es lo tengo más que decidir entre un usual. caldo de costilla y una changua, créeme que no, que el caldo de costilla será Sí, será el la ganador. elección. Muy bien, estamos terminando nuestro programa. Me gustaría que dieras un mensaje final para redondear lo que hemos querido comunicar en este programa de hoy. Bueno, primero reiterarles el agradecimiento por este espacio de conversación que creo que es muy valioso que podamos poner en diálogo los elementos conceptuales, teóricos de una disciplina como la psicología con problemas que de verdad en este momento nos tocan, Son muy nos prácticos, preocupan. nos tocan, claro. Y son muy de nuestra vida, ¿no? Porque no haríamos mucho viniendo acá a dar una clase en una terminología complicada que no va a hacer mucho sentido pues para las personas en su día a día. Después de esto, lo que quiero decir es que me gustaría que quienes están ahorita escuchándonos y con quienes hemos tenido la posibilidad de conversar, se queden con la idea de que como seres humanos, como miembros de esta sociedad y como gente de nuestra época, de alguna manera tenemos la responsabilidad por ir llevando esta bandera de la diversidad, de la diferencia y por promover la diferencia como la riqueza de la humanidad, como la verdadera riqueza de la humanidad, porque el planeta está lleno de recursos naturales que también hemos explotado, hemos expoliado, hemos acabado con ellos en muchos lugares y tiene que ver también con eso. Queremos... En el prólogo del libro de William Ospina, El País de la Canela, hay un texto que ahorita no voy a recordar al pie de la letra, pero que es muy bonito porque le dice algo así como, Teofrastus, tú tenías todos los árboles del bosque y solamente querías ver árboles de canela. Tú tenías todos los metales de la tierra y solo querías ver oro. Tú tenías todas las bestias del universo y solo querías ver a una. Entonces ahí está la idea como de, por estar todo el tiempo nosotros reafirmándonos desde nuestra propia postura, como lo decían ahora, legitimando nuestra forma de proceder y nuestro pensamiento desde nuestro propio etnocentrismo, egocentrismo, nuestra forma de ver el mundo, pues nos perdemos de toda la cantidad de posibilidades que hay en lo humano y no solamente en lo humano. Entonces, valorar la diversidad y promoverla es entender que somos ricos por ser diferentes. Esto hay que hacerlo con los niños, con los grandes, con la gente de acá, con la gente de allá, porque en últimas es poder reconocer al otro como un semejante, y eso sí previene la violencia. Y es excelente. Nuestra manera de ver el mundo es solo eso, una manera de ver el mundo y no la única. Adelante.
Bueno, y para despedirnos, enviamos saludos a María Mercedes Serna Villada, que también nos escribe buen día, mil bendiciones y muchos abrazos. Para Juan Camilo Naranjo, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, a Francisco Javier Franco, que también ha reaccionado a esta publicación. Y un saludo para Liliana Bedoya, que nos escribe buen día, excelente tema y el invitado. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía de Univalle Estéreo, a toda nuestra comunidad digital. Y piensen esto, nuestra manera de ver el mundo es solo eso, una manera, no la única ni la verdadera. Nosotros los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Gracias. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. El Centro de Lenguas y Culturas de la Universidad de